Muy amable, muchas gracias. Un gusto conversar con todos ustedes en un tema tan interesante, tan importante. Muy amables por la presentación que se ha hecho también y pues muy contento de estar en este panel. Comentar lo siguiente, ¿no? Bueno, cuando hablamos nosotros de derechos, cuando estamos hablando de inclusión, cuando estamos hablando de ambiente, siempre se habló generalmente por separado. Era muy frecuente que las cosas no se integren. Eso es uno de los grandes defectos que tuvo el siglo XX. De entre las cosas geniales que tuvo, uno de los defectos que también existían era pues que todo se lo pensaba por separado. Sin embargo, a partir del año 2000, 2002, 2005, 2006, de acuerdo a varias conferencias y varias asambleas de las Naciones Unidas, conferencias internacionales entre instituciones, etcétera, se va pensando ya a nivel global y se van generando pues nuevos procesos en los que se incluyen también las nociones de que una cosa no va a separar con la otra. Entonces, generalmente hablar de ambiente, hablar de ecología, se lo interpretaba directamente como la naturaleza, como las plantas, como todo esto, como una pelea constante contra las empresas mineras, contra el petróleo, etcétera. Y hablar de inclusión se lo pensaba en relación a un solo tema, se lo pensaba en relación a género o en relación a algún tipo de derecho, ¿no? A partir del 2006, cuando se genera una fuerza mucho más grande en relación a la inclusión, se encuentra que todo es integral. En el Ecuador tuvimos un proceso bastante interesante que empezó precisamente en ese tiempo. Lo que estoy hablando ahora, además de ser a nivel mundial, se lo vivió con mucha claridad en el Ecuador. En el Ecuador, pues, a partir del 2006 se empieza a pensar, a generar por primera vez un plan de país y se entiende que todo lo que al país en algún momento le ha hecho grande, en este caso al Ecuador, pues tiene que ser pensado para que se engrandezca la sociedad también y no solamente la economía. La búsqueda ya no es entonces de progresar económicamente o de vernos bien económicamente, sino de generar un progreso que sea además disfrutable para todos los demás. Por lo tanto, se repiensa el país. Y este repensarlo también implica pensar en cómo queremos vivir, qué vamos a hacer de nuestra vida. Si es que queremos seguir buscando vivir bien, lo que significaría pues tener mucho dinero para comprar todo lo que queremos o queremos buen vivir. Este concepto de buen vivir es un concepto que se lo manejó principalmente a nivel de comunidades, cosmovisiones indígenas en Latinoamérica, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, parte de Venezuela, Chile también en su momento, pues estuvieron las comunidades indígenas hablando acerca de que existe una forma que la colonización no logró comprender, que las comunidades, la cosmovisión andina principalmente ha pensado que existe algo que se llama buen vivir, que es una convivencia integral con la naturaleza, tanto personal como con la naturaleza general, con el cosmos, con la vida, con todo realmente, ¿no? Lastimosamente, pues nunca se comprende con claridad y se le ha romantizado o se le ha tachado de ser una visión fantasiosa acerca de la Pachamama y todo lo demás, pero realmente es una forma de vida muy sustentable, que puede llegar a fomentar en un país ideas muy grandes. En el caso del Ecuador, el tema del buen vivir nos ayudó a comprender varias cosas. Uno, que personas con discapacidad, por ejemplo, no es algo separado. Hicimos por primera vez una encuesta en la que se encontró que todas las familias ecuatorianas contaban con una persona con discapacidad y contaban con al menos dos adultos mayores, con una o dos mujeres embarazadas y con todo lo que son esos grupos que antes eran representados como situaciones separadas. Entonces se entiende que el país no se puede ir solamente dirigir hacia privilegiar a cierto sector, sino que todo tiene que ser construido de forma integral. Las leyes que se generan a través de la Constitución del año 2008 también fomentan esto, fomentan esta situación. Y el país empieza a pensar en que todos debemos vivir de una forma adecuada desde todos los sectores, ¿no? Entonces, bien, a partir de ese momento, con este plan que conoció el Plan Nacional del Buen Vivir, que está dentro de la Constitución de la República del Ecuador, lo que significa que todo gobierno, cualquiera que sea el representante, tiene la obligación de ingresar con un plan, construir un plan para el país, tiene unas bases que son precisamente evitar que el ser humano agreda a la naturaleza y que la naturaleza sea destruida a través del impacto humano, que la huella humana al afectar a la naturaleza también está afectando a los habitantes de la naturaleza, que somos las personas que estamos habitando, no solamente en ciudades, sino en comunidades. Como ustedes saben, pues el Ecuador es uno de los países, a pesar de ser un país muy pequeño, que tiene una biodiversidad muy grande y además de eso también tiene una cantidad de nacionalidades
y de pueblos ancestrales, incluso pueblos no conectados en algunos lugares de la selva amazónica y lugares también de la serranía ecuatoriana. También, bueno, de la costa, en donde pues estas poblaciones generalmente fueron relegadas históricamente hacia los lugares precisamente de botadores de desechos en las ciudades o hacia lugares en donde la contaminación se generaba por la explotación de recursos. La selva amazónica, por ejemplo, en la extracción de petróleo, también las provincias de la sierra, en la extracción de metales preciosos y otros tipos de materiales, y que generalmente pues esto se alejaba de las ciudades tenían una forma de vida interesante, simpática, mientras que las comunidades que eran las propietarias de estos lugares de riqueza, que es la que sostiene el país, pues solamente recibían contaminación, solamente recibían los residuos de este proceso de un mal entendido progreso, de una industria extractivista, una cultura extractivista que había dejado destruyendo comunidades completas. Podemos mencionar en esto que esta nueva visión nos permitió incluso recuperar lenguas, idiomas y recuperar comunidades completas que estaban desapareciendo por esa colonización extractivista muy fuerte que existía. Y esto ha generado pues que se visibilice nuevamente y que el Ecuador entienda que la riqueza no solamente es lo que se puede extraer de la naturaleza, sino lo que podemos nosotros contribuir a la naturaleza humana, a los seres humanos y todo lo que se puede a partir de esto proyectar al futuro. Dentro de esta proyección también las leyes incluyeron a nivel nacional como obligatorias planes territoriales, planes locales, desde los gobiernos más pequeños, que en este caso son en el Ecuador son los gobiernos parroquiales, luego los cantonales, luego los provinciales, que tienen la obligación de presentar planes cada cierta cantidad de tiempo en los que se incluya todo, que evidencien la forma en la planificación que va a hacer que esas ciudades crezcan, que esas poblaciones crezcan sin afectar a los habitantes y con un impacto mínimo en la naturaleza. En algún momento que estuvimos haciendo capacitación esto con algunos gobiernos locales, como eso era un tema muy nuevo, por ahí del año 2012 más o menos, pues algunos municipios nos decían, ¿no? Que, o sea, no entendían cómo somos inclusivos, es que no podemos destinar tanto dinero para las personas con discapacidad porque tenemos que destinar dinero para el deporte. Entonces le explicaba cosas muy sencillas, como por ejemplo, que las rampas también sirven para las bicicletas y que la bicicleta es un deporte, ¿sí? Y que además es que se quiere utilizar dinero para las mujeres embarazadas con coches de bebés, también sirve. Es decir, que lograr ayudar a entender que no es separado, que la visión realmente de una justicia ambiental tiene que ser integral, que la justicia ambiental es buena económicamente, que favorece las economías de los pueblos, favorece la salud, disminuye el gasto en salud, disminuye el riesgo de desastres, disminuye todos los riesgos en general y fomenta, mejora todas las condiciones de vida de las personas y por lo tanto pues nos ayuda siempre a tener una mayor calidad de vida. Estos planes han sido difíciles de conseguir. Bueno, los últimos años pues hemos tenido cambios de gobiernos en los que las personas que han ingresado no tienen la misma visión y ha sido un poco más difícil. Sin embargo, al estar dentro de las leyes, estar blindado en la Constitución de la República del Ecuador, ya no hay vuelta atrás. Y aunque se ha hecho un poco más lento, de todos modos, el Ecuador el año anterior fue reconocido como el sexto país más inclusivo de las Américas, lo cual fue bastante interesante y de hecho fue una estadística a nivel internacional en la que se le incluyó dentro de los 20 países más inclusivos del mundo, que es triste decirlo, pero hace apenas 16 años éramos de los países menos inclusivos, más inequitativos y con mayor cantidad de desigualdad y de abandono de las poblaciones. En este momento, pues, las poblaciones incluso, tal vez, seguramente, de varios de ustedes o la mayoría saben, estamos en este momento viviendo una situación nacional difícil, pero que si se quiere resaltar, se debe resaltar cosas también de esto, y es que precisamente estas comunidades que son las defensoras del páramo, de donde sale toda el agua que sostiene al Ecuador y además que alimenta el río Amazonas, que es el pulmón del mundo, toda esa cantidad, esos 101 volcanes que tiene el Ecuador, de esa cantidad de cerca de 70 nevados que producen agua, los páramos que producen agua y alimentan el río Amazonas, pues está en este momento exigiendo precisamente mayor libertad, mayores derechos, y lo cual pues es algo loable. También es muy loable el ver que todas esas comunidades, como decíamos, no solamente defensoras de su tierra, de su parcela, de su lugar, sino también de la justicia colectiva. Y es para mí un orgullo decir que ellos están generando precisamente esto, una exigencia sobre una justicia ambiental.
No todo el mundo lo comprende de esa manera. La conmoción siempre pues genera pros y contras, genera opiniones a favor y en contra de los manifestantes. Sin embargo, pues a la larga, siempre la exigencia produce mejoría, produce bienestar, o al menos disminuye el malestar, porque el que se produjo es la conmoción. Bien, entonces, como habitante del Ecuador, como parte de este ambiente, de hecho, algo interesante es que en este momento vivo en una reserva ecológica que es una de las más hermosas y de las más importantes del mundo. Se llama Mindo, del Cantón San Miguel de los Bancos. Para quienes nos ven desde otros países, pueden googlearle. Es un lugar hermoso en donde incluso vienen aves desde Canadá, migran para acá para pasar el invierno en esta zona. Es el Chocó Andino, una de las zonas más biodiversas del mundo, en un sector que apenas tiene cerca me parece que son 40,000 kilómetros cuadrados. Hay más aves que en toda Europa y mayor cantidad de diversidad de aves que toda Europa y Estados Unidos. Entonces es un lugar privilegiado. Y estos temas son algo que pues a los países pequeños nos hacen grandes y a los países pequeños nos dan la esperanza de construirnos, de sostenernos y de crecer y progresar de una forma más inteligente de la que se ha hecho con la modernidad y por cosa curiosa, más cercana a lo ancestral. Mm, Ese sería mi aporte por el momento. Si te preguntas, encantado.